Bienvenidos a esta exposición sobre bioseguridad. En un mundo cada vez más interconectado, donde la movilidad y el intercambio de información son constantes, es esencial comprender la importancia de salvar nuestra salud y el medio ambiente de los riesgos biológicos y químicos. La bioseguridad como disciplina se ha convertido en una pieza fundamental para garantizar la protección de la vida y la sostenibilidad de nuestro planeta. En esta ocasión, nos adentramos en el fascinante mundo de la bioseguridad, explorando su definición, objetivos y cómo afecta en nuestras vidas cotidianas. A lo largo de esta exposición, aprenderemos sobre diversas prácticas, protocolos y medidas preventivas que se implementan en diferentes contextos para prevenir y minimizar los riesgos asociados a la manipulación de organismos vivos, materiales peligrosos y agentes biológicos, desde los laboratorios de investigación hasta instalaciones médicas o industriales o agropecuarias. La bioseguridad desempeña un papel crucial en la prevención de enfermedades infecciosas, la protección de los trabajadores y la conservación del medio ambiente. La historia de los protocolos de bioseguridad tiene una cronología según los cambios históricos y los avances en el área de la medicina. Estos tienen raíz en la evolución histórica paralela de la medicina al momento de la comprensión de las enfermedades infecciosas. A lo largo de la historia se han producido eventos clave que han llevado al desarrollo y la implementación de medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores de la salud, los investigadores y el público en general. Algunos hitos importantes en la historia de los protocolos de bioseguridad incluyen, en el siglo XIX, el descubrimiento de agentes infecciosos. A lo largo de este siglo, se han realizado importantes descubrimientos en microbiología que llevaron a la identificación de bacterias y otros microorganismos como agentes causantes de enfermedades infecciosas, como el cólera, tuberculosis y fiebre tifoidea. En el siglo XX, avances en la medicina y la investigación. Durante este siglo, se realizaron avances significativos en la medicina y ciencias biológicas, lo que condujo a un mayor entendimiento de los microorganismos y sus mecanismos de transmisión. Esto condujo al reconocimiento de la necesidad de proteger a los trabajadores, al público en general, a la exposición de agentes infecciosos y sustancias peligrosas. En los años 40 y 50, el programa de control de infecciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron programas de control de infecciones en hospitales y centros de salud para prevenir la propagación de enfermedades entre pacientes y personal médico. Esto llevó al desarrollo de prácticas de aislamiento y técnicas antisépticas. En los años 60 y 70, los primeros protocolos de bioseguridad. En esta década, al principio, se encontraron los primeros protocolos de bioseguridad, esencialmente en laboratorios de investigación que trabajaron con agentes infecciosos y sustancias peligrosas. Esto agregó la implementación de prácticas para minimizar su exposición, como el uso de guantes, batas y el desarrollo de instalaciones adecuadas para su contención. En el año 1975, la publicación de la Guía de Bioseguridad. En este año, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, publicaron la Guía de Bioseguridad para el Laboratorio, que establecieron pautas para la protección del personal y el medio ambiente en laboratorios de microbiología y biología. En la década de los 80, la crisis del VIH-Sida. Dicha crisis, en esta década, puso de relieve la importancia de los protocolos de bioseguridad en la protección de los trabajadores de la salud y la prevención de las transmisiones de enfermedades infecciosas en entornos médicos. En el año 2000, protocolos internacionales. En el siglo XXI, se desarrollaron protocolos internacionales de bioseguridad, como los publicados por la OMS o la Organización Mundial de la Salud, y otros organismos internacionales para estandarizar las mejores prácticas en la prevención y control de infecciones. Hoy en día,
Los protocolos de bioseguridad siguen evolucionando y adaptándose a nuevos desafíos, como lo aprendido en la pandemia de COVID-19. Estas medidas son fundamentales para proteger la salud y la seguridad de los involucrados en el manejo de materiales biológicos y sustancias, y para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y otros riesgos asociados. El aumento de la diversidad y el volumen del comercio internacional de animales, plantas y sus productos contribuye de manera decisiva a la propagación de enfermedades reconocidas de una región a otra. Los cambios de las prácticas agropecuarias están creando nuevos peligros para la salud que cruzan fácilmente las fronteras. ¿Qué es un protocolo de bioseguridad? Un protocolo de bioseguridad es un conjunto de medidas y procedimientos para prevenir la exposición y la transmisión de agentes infecciosos, aplicados en hospitales, laboratorios, industrias, espacios públicos, entre otros. Su objetivo es proteger la salud y seguridad de las personas y el público en general. Estos mismos son adaptados según el riesgo asociado y la naturaleza del trabajo realizado. Los protocolos de bioseguridad cada vez son más comunes debido a los acontecimientos de los últimos años. Son elaborados teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado con los agentes biológicos presentes en cada entorno específico. Pueden variar dependiendo de la naturaleza del trabajo realizado, el tipo de agentes biológicos involucrados y el grado de interacción con el personal o muestras que procedan de estos agentes. La importancia de los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales para prevenir la propagación de enfermedades, proteger a los trabajadores y garantizar la seguridad en diferentes entornos. Además, su aplicación adecuada promueve una cultura de prevención y concientización sobre la importancia de la salud y la seguridad. No podemos subestimar la responsabilidad que recae en cada individuo y organización en promover y aplicar prácticas de bioseguridad en nuestras actividades cotidianas, desde el manejo adecuado de los desechos biológicos hasta el cumplimiento de las normas de seguridad en laboratorios, industrias u otras. Todos podemos contribuir a crear un entorno más seguro. A continuación, veremos cómo es la implementación o la aplicación de protocolos de bioseguridad. Mi nombre es Nayeli Vivian Cáceres Huanca y voy a continuar con la exposición explicando cómo se aplican los protocolos de bioseguridad. La aplicación de los protocolos de bioseguridad es muy fundamental para poder prevenir la propagación de infecciones y así reducir los riesgos asociados con la exposición a los microorganismos y cualquier tipo de sustancia que sea peligrosa para la salud o el medio ambiente. Algunas maneras en las que se puede aplicar los protocolos de bioseguridad son en el control de materiales. Este implica implementar medidas para poder prevenir la exposición y transmisión de agentes patógenos durante su manipulación, almacenamiento y transporte. Algunas prácticas claves para poder manejar en este punto del control de materiales son los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal son elementos que utilizan los trabajadores que les sirven para protegerlos de riesgos que pueden amenazar su seguridad, su salud en el entorno laboral. En el contexto de la bioseguridad, los equipos de protección personal sirven para proteger a los trabajadores que manipulan sustancias, materiales biológicos, químicos, físicos que o trabajan en entornos donde hay un alto riesgo para su salud. Algunos equipos de protección personal o también llamados EPP son los aquí mencionados los guantes. Los guantes nos sirven para proteger las manos y evitar el contacto directo con algún material biológico. También tenemos las máscaras y respiradores. Estos sirven para proteger las vías respiratorias y así poder evitar la inhalación de cualquier agente infeccioso. También se tienen las batas y los delantales, que nos sirven para proteger la piel de posibles salpicaduras de cualquier material.
También se tienen las gafas de seguridad y calzados de seguridad. Otro punto en este aspecto del control de materiales es el siguiente, que es el lavado de manos y desinfección. El lavado de manos y desinfección es fundamental para poder así evitar que se propaguen las enfermedades, ya que son medidas muy efectivas para reducir el riesgo de infecciones. Esas prácticas son muy importantes en entornos donde se manipulan materiales biológicos y se llevan a actividades que pueden exponer a los trabajadores con agentes infecciosos. Pero también otro punto importante en esto del lavado de manos y desinfección es la desinfección de superficies, la cual es muy importante y crucial para poder controlar la bioseguridad en ambientes donde se manipulan materiales biológicos. Se debe desinfectar superficies como mesas de trabajo, equipos, herramientas que entran en contacto con las personas, las cuales deben ser periódicamente desinfectadas para poder así eliminar los microorganismos que se hayan quedado en ellas. Luego se tiene la manipulación y descontaminación. La manipulación y descontaminación son aspectos muy cruciales en el control de materiales de bioseguridad. Estas prácticas están diseñadas para poder minimizar la exposición y que se propaguen agentes patógenos o sustancias que están presentes o son nocivas para las personas. En la manipulación, en esto de la manipulación y descontaminación, se tiene aquí mencionada la manipulación segura. La manipulación segura implica llevar a cabo procedimientos, técnicas que sean apropiadas con los materiales para poder reducir así la posibilidad de patógenos. Luego tenemos aquí las técnicas asépticas, que son procedimientos y prácticas que se utilizan para prevenir la contaminación y así mantener el ambiente libre de microorganismos y los cuales se deben seguir para poder así también evitar la contaminación cruzada y mantener un ambiente limpio y seguro de agentes patógenos. Luego se tiene aquí la mencionada esterilización, que esta es la esterilización en caso de que sea necesario. Esta elimina todos los microorganismos presentes que puedan existir. Esto incluye esporas y virus. Posteriormente, es, es muy importante que se sigan los procedimientos de descontaminación adecuados y utilizar los desinfectantes, esterilización apropiada de las superficies en las cuales se esté trabajando para poder así tener una manipulación muy segura y efectiva. Luego, otra manera de aplicar los protocolos de bioseguridad es en el manejo de residuos. El manejo de residuos es muy crucial para poder evitar así que se propaguen infecciones y proteger el medio ambiente. Al aplicar los protocolos de bioseguridad en el manejo de residuos, se pueden seguir las siguientes pautas, que aquí las cuales son la clasificación y la separación. La clasificación y separación en el manejo de residuos es muy importante para poder minimizar los riesgos de propagación de infecciones y así proteger la salud del personal, pacientes y el medio ambiente. A continuación se tienen de la clasificación y separación los residuos infecciosos. Los residuos infecciosos incluyen materiales que están contaminados con agentes biológicos patógenos, como será objetos punzocortantes, las agujas, mascarillas, cultivos de laboratorio, entre otros. Es muy fundamental que estos desechos se separen de manera segura y se coloquen en contenedores de color rojo, los cuales van a ser etiquetados claramente como residuos infecciosos. Posteriormente se tienen los residuos químicos. Estos residuos químicos contienen sustancias que son peligrosas o tóxicas, como reactivos, solventes, productos farmacéuticos vencidos,
o sustancias químicas de laboratorio. Los desechos químicos deben separarse y almacenarse en contenedores que son adecuados y igualmente estos se deben etiquetar correctamente y eliminar bajo las condiciones que la ley lo dice, que son estipulados para poder así evitar un daño muy nocivo al medio ambiente. Posteriormente tenemos los residuos radioactivos. Los residuos radioactivos son aquellos materiales que están contaminados con radiación, como elementos utilizados en medicina nuclear, radioterapia o investigaciones con fuentes radioactivas. Estos desechos se deben manejar con extremo cuidado, siguiendo las normas de seguridad, ya que son muy nocivos para la salud. Y posteriormente se tienen los residuos comunes o no peligrosos. Estos incluyen materiales que no representan un gran riesgo para infeccioso, químico o biológico. Como por ejemplo, se tiene el papel, el cartón, el plástico y materiales que no son contaminantes, muy grandes contaminantes, como los mencionados anteriormente, y esto se debe separar y desechar siguiendo los protocolos que se usan localmente. El manejo responsable de todos estos residuos en torno a los protocolos de bioseguridad es una responsabilidad compartida entre el personal y las instituciones que generan este tipo de residuos. Luego se tiene la eliminación apropiada, siguiendo el manejo de residuos en la aplicación de los protocolos de bioseguridad, que la eliminación apropiada, los residuos infecciosos o peligrosos deben eliminarse según las normas y normativas locales, siguiendo así procedimientos de desinfección o esterilización. La eliminación apropiada es esencial para poder minimizar los riesgos, infecciones, proteger la salud pública y así poder preservar el medio ambiente. Una vez que los residuos se clasifican, se separan, se puede seguir las siguientes pautas, como por ejemplo una desinfección y tratamiento, un etiquetado y documentación correcto, entre otros. La capacitación al personal. La capacitación al personal, en este punto, el personal debe estar muy involucrado en todos los aspectos que se han hablado anteriormente. Debes tener un conocimiento muy amplio sobre las prácticas seguras de eliminación, prevención de riesgos y para poder manejar adecuadamente estos materiales. Posteriormente, se tiene la gestión de riesgos, otra manera de aplicar los protocolos de bioseguridad. La gestión de riesgos es un conjunto de actividades y procesos que tienen como objeto identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a la manipulación de materiales biológicos, agentes infecciosos o sustancias peligrosas. La bioseguridad se enfoca en proteger la salud de los trabajadores, pacientes y el medio ambiente, para así no causar grandes daños. En la gestión de riesgos se tienen distintos puntos que se pueden seguir para llegar a una adecuada gestión de riesgos, empezando con la identificación del riesgo, donde se realiza una evaluación exhaustiva para identificar los posibles riesgos que se encuentran en el trabajo, como los microorganismos, patógenos, productos químicos peligrosos o radiación. Posteriormente, se pasa con la evaluación de riesgos, donde se analiza de qué ocurre un incidente y cuál es la magnitud de ese incidente que podría ocasionar. Esto lo va a permitir clasificar los riesgos en función de su importancia y así y de su urgencia. Posteriormente se tiene el control de riesgos, donde se implementan medidas preventivas y protocolos de bioseguridad para poder minimizar los riesgos. Esto incluye, por ejemplo, un uso adecuado de los equipos de protección personal, técnicas asépticas, manejo seguro de materiales, desinfección, esterilización. Y finalmente se tiene el monitoreo de seguimiento, donde se establece un sistema de monitoreo para poder comprobar periódicamente
la eficacia de las medidas implementadas para poder así posteriormente realizar un ajuste necesario si es que lo requiere. La, la gestión de riesgos en la bioseguridad es muy importante para poder prevenir accidentes, exposiciones no deseadas y propagación de infecciones. Un enfoque adecuado en la gestión de riesgos garantiza un ambiente laboral seguro, protege la salud de las personas involucradas y ayuda así a mantener también el cumplimiento de las normativas relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional. Gracias. Va a continuar con la exposición mi persona, Marianela López Linares. Objetivo de un protocolo de bioseguridad. Su objetivo es prevenir, combatir, organizar, gestionar y proteger la vida y la salud de las personas frente a riesgos biológicos, químicos, radioactivos y físicos. Un ejemplo que podríamos tomar como objetivo de un protocolo de bioseguridad es lo que sucedió en la planta del reactor nuclear de Chernobyl, que si bien sucedió hace muchos años, se tomó un protocolo de bioseguridad para que eso con el fin de que las personas que iban a ingresar, para sacar a las personas a salvo, han tenido que tomar medidas de seguridad antes de ingresar, esto con el fin de no aumentar la cantidad de personas infectadas, afectadas o personas que salgan lastimadas. Una vez que han ingresado a lo que es el lugar donde explotó la planta, se han tomado ciertas normas para sacar a las personas. Una vez dentro, se ha sacado a las personas que estaban bien de salud y otras que estaban lastimadas, y a las más heridas se les ha tenido que dejar ahí lastimosamente. Esto con el fin de prevenir más infecciones, ya sean sanitarias. ¿Quiénes intervienen en la bioseguridad a nivel nacional e internacional? Los que intervienen a nivel nacional. Son las organizaciones gubernamentales, quienes tienen un interés primordial. Son los principales en organizarse para crear un protocolo de bioseguridad, ya que esto los lleva a proteger a sus ciudadanos. Por parte de la industria. En la industria también se debe tomar en cuenta lo que son los protocolos de bioseguridad. Esto con el fin de no contaminar a sí mismo su planta o su industria, ya que muchas industrias lo que hacen es traer materia prima del exterior y también traer maquinarias. Estas maquinarias pueden llegar a tener algún contaminante, puede ser un virus o una bacteria. Por eso se debe llevar un riguroso protocolo de bioseguridad para evitar todo aquello. Las instituciones de investigación científica, ellas deben estar integradas y que ellas se encargan de investigarlas a profundidad para llegar a ver cómo es que han sido creadas y cómo van evolucionando y cómo se las podría detener o curar de dichos patógenos. Las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, también están muy interesadas, y aquellos tienen mucho más interés en la salud de las personas. Y el público en general, el público también debe estar informado de lo que son protocolos de bioseguridad, esto con el fin de evitar lo que es la expansión de las enfermedades, ya sean a nivel nacional, a nivel internacional o global, ya que muchas personas, por las ignorancias que tenemos o no tenemos los suficientes conocimientos sobre lo que son protocolos o qué es una medida de bioseguridad, llegamos a causar mucho daño, ya sea a una nación, un, un país o a nivel global. Tenemos un ejemplo de esto, lo que sería el COVID-19, que ha sido una enfermedad que se ha originado en China, pero por no llevar un manejo adecuado de lo que es un protocolo de bioseguridad, se ha llegado a expandir. Esto ha llegado a causar daños económicos, daños
a nivel global. También se lleva a consecuencia lo que es muchas vidas humanas. También se han llegado a contagiar más personas de lo esperado. Esto porque muchos doctores de China, o bueno, la organización gubernamental de China no ha llegado a informar de la manera correcta al, a sus pobladores o turistas que llegaron a visitar. ¿Qué ha sucedido? Pues muchas personas, una vez que llegaron a China, han ido de turistas, han circulado, se han llegado a contagiar con personas que ya estaban contagiadas. Esas personas contagiadas se han subido al avión para regresar a sus países, pueden ser turistas de España, de Europa o Estados Unidos. Y esas personas han llevado más allá de las fronteras lo que es dicha enfermedad o dicho virus. Ya. Partes interesadas a nivel internacional. La Comisión Codex Alimentarios. Esta comisión está también muy interesada ya que muchos alimentos son importados y exportados. Puede ser un alimento importado que pueda tener, no sé, un virus por una mala manipulación de parte del personal de un país vecino, la Organización Mundial de Sanidad Animal. Esto se puede tomar más en cuenta en lo que es los países del Oriente, que sería de Asia, perdón, ya que en ese país se llega a consumir muchos animales de una manera muy indiscriminada. Estos animales pueden llegar a tener enfermedades, pueden llegar a tener muchos virus consigo mismo o bacterias, y muchas personas podemos estar desinformadas de dichas enfermedades. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que se llegue a contagiar más personas. Luego, la Comisión de Medidas Fitosanitarias, la CNF, también elabora normas en distintos sectores de la bioseguridad. En esto también es importante mencionar lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el cual es una organización en la cual conforman muchos países, en la cual se llegan a tratar muchos puntos importantes respecto a la salud, y entre ellos ingresan lo que son los protocolos de bioseguridad que se deben tomar en cuenta. Esto se debe llevar a cabo cada año. Cada año se debe modificar, aumentar lo que son los protocolos de bioseguridad, ya que con la actualidad, con lo de la contaminación ambiental y todos estos cambios climáticos, las enfermedades muchas veces van evolucionando. Entonces, en ese caso, se deben actualizar. Y la Organización Mundial de la Salud es una de ellas, donde cada año se llega a tener nuevos informes en los cuales se llega a modificar lo que es un protocolo para tener mejores medidas de seguridad, para tener mejores maneras de prevenir una expansión global de una enfermedad o llegar a tener pandemias o epidemias. Yo voy a hablar acerca de las señales internacionales de bioseguridad. En los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, la señalización es y ha sido, ¿no?, una técnica que resulta eficaz para alertar sobre lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a la salud, como así también indicar ubicación de dispositivos o equipos relacionados con estos temas, ¿no?, de bioseguridad. También podemos hablar sobre 4 principios de la señalización, que debe llamar principalmente la atención, ¿no?, de forma rápida e inteligible sobre objetivos y situaciones que puedan generar peligro, ¿no? También podemos decir que la señalización y su eficacia no invalida para nada otras medidas de prevención establecidas. La señalización de seguridad ha de ser empleado solamente para dar indicaciones referidas a la seguridad
y la eficacia de la señalización de seguridad depende también de la entrega renovada y completa de su información. También podemos decir que la señalización en ningún caso elimina el peligro. También vamos a hablar sobre las definiciones generales. El color de seguridad, el color está determinado al que se le asigna, ¿no?, un significado con características específicas. El símbolo de seguridad es una representación gráfica que se utiliza en las señales de seguridad. La señal de seguridad es aquella que mediante la combinación de una forma geométrica, de un color y de un símbolo da una indicación concreta relacionada con la seguridad. La señal de seguridad puede incluir un texto, palabras, letras o cifras, destinado a aclarar su significado y también su alcance. La señal suplementaria es aquella que tiene solamente un texto. Está destinado a completar, si es que fuese necesario, la información suministrada por una señal de seguridad. La aplicación de los colores. La aplicación de los colores de seguridad se hace directamente sobre los objetos, ¿no?, o sobre partes de edificios, por ejemplo, elementos de máquinas, equipos o dispositivos. Los colores aplicables que se tienen son los siguientes. Rojo, que el rojo indica pararse, prohibición y elementos contra incendio. El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos contra incendio. Este se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia o dispositivos relacionados con la seguridad, cuyo uso está prohibido en circunstancias normales. Tenemos las señales de parada, también las señales de prohibición, dispositivos de desconexión de urgencia que también están en rojo, la señalización. Bueno, en equipos de lucha contra incendios tenemos la señalización, ¿no?, que hace referencia a incendios, y la localización. También tenemos el color amarillo. El amarillo indica precaución y advertencia. Se usará solo o combinado con bandas de color negro, de igual ancho, inclinadas 45 grados respecto de la línea horizontal para indicar precaución o advertir sobre riesgos, ¿no?, en partes de máquinas, por ejemplo, que puedan golpear o cortar, electrocutar o dañar, ¿no?, de otro modo. Además, se usará también para enfatizar dichos riesgos en caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los límites de carrera de partes móviles. El interior o bordes de puertas de tapas que puedan permanecer habitualmente cerradas, por ejemplo, también se aplica en desniveles que puedan originar caídas. Por ejemplo, el primer y último tramo de escalera, ¿no?, bordes de plataformas, fosas, etc. También se usa en barreras o vallas, barandas, pilares, postes, partes salientes de instalaciones o artefacto que se prolongue dentro de las áreas de pasajes normales y que puedan ser chocados o golpeados. También se puede usar en partes salientes de equipos, de construcciones o movimientos de materiales, ¿no?, para golpes, por ejemplo, plumas de topadoras, tractores, grúas, etc. También tenemos el color verde, que indica una condición segura o señal informativa. El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguridad general, excepto en incendio. Por ejemplo, puertas de acceso o salidas a salas de primeros auxilios, botiquines, armarios con elementos de seguridad, armarios con elementos de protección personal, camillas, duchas de seguridad, lavaojos, etc. También tenemos el color azul, que indica obligatoriedad de proceder con precaución. El color azul denota obligación, ¿no? Se aplica sobre aquellas partes de artefactos cuya remoción o accionamiento implica la obligación de proceder con precaución. Por ejemplo, tapas de tableros eléctricos, tapas de cajas de engranajes, cajas de comando de aparejos y máquinas, utilización de equipos de protección personal, etc. La señalética en bioseguridad. En lo referente a la bioseguridad, la exposición a los diferentes factores de riesgo es muy elevado. Entonces, es por esta razón que es imprescindible contar con una adecuada señalética que nos recuerde constantemente sobre todos los
equipos de protección personal a utilizar y sobre todo tomar los recaudos que deben tomarse antes de comenzar las tareas, ¿no? Como así también nos indican con un solo golpe de vista los elementos de rescate o rutas de escape en caso de producirse algún siniestro. Aquí podemos ver algunas de las señales, ¿no? Mayormente utilizadas. También tenemos la señalización en un laboratorio clínico. En los laboratorios de bioseguridad o biotecnología y de tipo biológico, la señalización contribuye a indicar aquellos riesgos que por su naturaleza y características no han podido ser eliminados, considerando los riesgos más frecuentes en estos lugares de trabajo. Las señales a tener en cuenta en un laboratorio son señales de advertencia de un peligro, ¿no? Que tienen forma triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo. Las que con mayor frecuencia se utilizan son el de riesgo eléctrico, en este caso, que esta señal debe utilizarse en todos los armarios, ¿no? Y cuadros eléctricos del laboratorio. Las materias tóxicas, en aquellos laboratorios en los que se manipulen sustancias clasificadas como muy tóxicas, cancerígenas o mutágenas, tales como la colchicina o la ácida sódica. Se colocará la señal indicada en los lugares donde se guarden estas sustancias, ¿no? También tenemos materiales inflamables, que siempre que se manipule este tipo de materiales se utilizará la señalización indicada, ¿no? Es la que se ve en pantalla. También tenemos la de baja temperatura. Esta señal deberá situarse a la entrada de las cámaras de climatización y frigoríficas que trabajen a temperaturas bajas. También tenemos el de riesgo biológico, que se colocará en todos los laboratorios en los que se manipulen agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4. También tenemos el de riesgo de radiación. En los laboratorios en que se manipulen isótopos radioactivos, se utilizará, ¿no?, esta señal. En la prohibición de no fumar o de encender el fuego. Siempre que en el laboratorio se utilicen materias inflamables, deberá emplazarse la señal que indica expresamente la citada de prohibición, ¿no? La de protección obligatoria del rostro, que se utilizará siempre y cuando exista riesgo de salpicaduras a la cara y los ojos como consecuencia de la manipulación de productos corrosivos o irritantes. También se tiene el de protección obligatoria de las vías respiratorias. Esta señal se colocará en aquellas áreas de trabajo donde se manipulan grupos tóxicos o nocivos susceptibles de ser inhalados, sin perjuicio de que deban ser manipulados bajo campana extractora siempre que sea posible, ¿no? La protección obligatoria de las manos. Esta señal debe exhibirse en aquellos lugares de trabajo donde se manipulan productos corrosivos, irritantes, sensibilizantes por contacto cutáneo o tóxicos y nocivos. También tenemos señales de prohibición que de forma redonda con pictograma negro sobre fondo blanco presentan el borde del contorno, ¿no? Y una banda transversal descendente de izquierda a derecha que de color rojo, formando esta con la horizontal un ángulo de 45 grados. También están las señales de obligación, ¿no?, que son estos que están en azul. Son de forma redonda, que presenta el pictograma blanco sobre un fondo azul, atendiendo al tipo de riesgo que tratan de proteger. No cabe señalar como más frecuentes en estos lugares de trabajo. También están las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, que ya los habíamos visto aquí en el de color rojo, que son de forma rectangular o cuadrada, que presentan el pictograma blanco sobre fondo rojo. Las más frecuentes en los laboratorios son las que indican el emplazamiento de extintores y de mangueras para incendios, ¿no? Y tenemos también otras señales que están en función de las características del local, ¿no?, del ambiente. Teniendo en cuenta sus riesgos específicos, los laboratorios de biotecnología y de tipo biológico, que deben exhibir aquellas señales que avisen de la existencia de riesgos, ¿no? Conviene recordar también la obligatoriedad de señalizar las salidas de emergencia y elementos de primeros auxilios como el botiquín, duchas de emergencia, lavaojos, etc. Gracias.
Soy la estudiante Villarroel Tenorio Jimena y continuando con la exposición, vamos a tocar el punto de qué es un protocolo de bioseguridad, cuál es la importancia en su implementación en los diferentes sectores. Bueno, primeramente vamos a tener el concepto de qué es bioseguridad. La bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de normas y protocolos que tienen como objetivo proteger la salud y promover la seguridad de las personas que se encuentran expuestas a riesgos biológicos, a riesgos químicos o incluso a riesgos físicos. Esto en un lugar de trabajo o incluso en cualquier lugar cotidiano, ¿no? Bien, pero ¿por qué es importante un protocolo de bioseguridad? Es muy importante ya que en un lugar de trabajo podría ocasionarse un accidente ocasional o un accidente de trabajo. Es por eso que las instituciones o empresas están obligadas a establecer un protocolo de bioseguridad para sus empleados, también dando una buena información y una buena capacitación hacia ellos. Todo esto para hacer un ambiente de trabajo favorable, saludable para los empleados. Como siguiente punto tenemos protocolos de bioseguridad para el sector minero. Tras los recientes casos de COVID-19 que se tuvo que vivir mundialmente, uno de los sectores que ha sido bastante afectado ha sido el sector de la minería, puesto que ellos siempre han estado en contacto directo con las herramientas y también han compartido las herramientas. Estos han corrido el riesgo de contraer enfermedades biológicas. Es por eso que los encargados, ¿no?, de recursos humanos de este sector tuvieron que implementar protocolos bastante firmes para su personal, como por ejemplo se tiene la desinfección de sus herramientas antes del uso de cualquier otro empleado. Esto para que la otra persona no llegue a contraer cualquier riesgo biológico o cualquier enfermedad que pudo haber estado en contacto con la herramienta. Otro como ejemplo, se puede mencionar la desinfección de su maquinaria, que es muy importante. Y lo más importante, la desinfección de su indumentaria. Esto es muy importante ya que como siempre está en contacto directo con su indumentaria, esta persona si no llega a desinfectar su indumentaria podría llegar a enfermarse. Como segundo punto, o como siguiente punto, se tiene el protocolo de bioseguridad para entidades financieras. El equipo directivo de la entidad financiera debe tomar medidas adecuadas en relación a la pandemia, bueno, la pandemia que se ha vivido. Todo esto considerando las acciones que deben ser aplicadas por el resto de los miembros de la entidad. Una entidad financiera, por ejemplo, es un lugar bastante aglomerado y ellos llegan a tener mucho más riesgo de contraer enfermedades biológicas, no solo los empleados, sino también las personas que acuden a hacer cualquier transacción o hacer cualquier préstamo a la entidad financiera. Entonces, las personas o los cargos que están encargados de capacitar, ¿no?, o hacer respetar los protocolos de bioseguridad dentro de la entidad financiera y también fuera de la entidad financiera son el área de administración y recursos humanos. Esta área, por ejemplo, tiene que capacitar correctamente a las personas que van a atender las personas visitantes, ¿no? Como por ejemplo los cajeros, los operativos o los operativos de planta. Como siguiente punto tenemos responsable de seguridad y salud de los trabajadores. Muy bien, en este caso, responsable de seguridad y salud debe hacer cumplir las normas de bioseguridad. Bien, protocolo de bioseguridad para lugar de trabajo y sector de construcción. Son las que establecen las condiciones de salud y seguridad que deben ser desarrolladas las actividades y labores en los proyectos de construcción. Está dirigida a constructores, a proveedores, a subcontratistas y demás. El empleador, por medio de su servicio e higiene y seguridad, debe capacitar a su personal.
como por ejemplo en el punto de capacitación, ¿no? Tiene que hacer entender a sus empleados de cuán importante son los protocolos de bioseguridad a seguir, como la importancia que tiene una EPP desinfectada, ¿no? También se puede mencionar en este punto que los empleados que no lleguen a tener una adecuada indumentaria de trabajo no pueden entrar a la obra, puesto que están en riesgo de contraer algún virus o alguna enfermedad biológica. También las personas que llegarían a ser visitantes, si estas personas no cuentan con una EPP adecuada, no podrán ingresar al ambiente de la obra. Y el siguiente punto es la importancia de usar los guantes. Bien, los guantes siempre deben ser usados y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgos presentes en las tareas. Si los guantes están dañados, cualquier sea la tarea a realizarse, no deben utilizarse, puesto que llegan a estar más en riesgo, ¿no?, de contraer alguna enfermedad. También podemos mencionar de que los guantes desechables no pueden ser reutilizados porque llegan a ser bastante peligrosos. En las tareas de limpieza deben utilizarse guantes resistentes a la rotura. Eh, los casos de limpieza, por ejemplo, son casos que muy complejos, ya que ellos sí están de forma directa con un virus, ¿no? Porque son los que se encargan de hacer la limpieza adecuada de un ambiente de trabajo, oficinas o cualquier herramienta que puede llegar a utilizar en la obra o el sector de construcción. El material y el tipo de guantes será definido por el responsable de salud y seguridad de la empresa. Es muy importante que los responsables de seguridad de la empresa doten a los trabajadores de una indumentaria adecuada para su trabajo. Esto para no ponerlos en riesgo y para mantenerlos seguros en cada momento. Muchas gracias. Bueno, para empezar, me presento, soy la estudiante Maite Araceli Luisa Merino. Vamos a continuar con la exposición. Estábamos hablando acerca de los diferentes sectores y la bioseguridad que se aplica en estos sectores. Ahora vamos a tocar los niveles de bioseguridad que existen en los laboratorios, porque sí, en el caso de los laboratorios no tenemos un solo protocolo de bioseguridad. Estos se dividen en 4, dependiendo de qué tipo de laboratorio estemos hablando. Bien, como se puede ver en la imagen, se dividen en 4 niveles de bioseguridad. El primero, que es el básico, es en donde se encuentran los laboratorios de enseñanza básica e investigación, donde se hacen técnicas microbiológicas apropiadas, no hay necesidad de tener un equipo de seguridad. En el nivel 2 tenemos el básico, donde hay servicios de atención primaria, diagnósticos e investigación. Bien, en este tipo de laboratorios se utilizan técnicas microbiológicas apropiadas, ropa protectora, más señales de riesgo biológico. Y pues el equipo necesario es trabajo en mesa al descubierto, cámara de seguridad biológicas para posibles aerosoles. Como dice en el cuadro, son posibles aerosoles. Esto debido a que en este tipo de laboratorios simplemente se manejan investigaciones y diagnósticos de atención primaria. No se maneja algún tipo de virus o enfermedad que pueda llegar a ser contaminante y dañina para el exterior. La tercera división es contención 3, donde tenemos tipos de laboratorios de diagnósticos especiales e investigación. En estas prácticas se hacen prácticas de nivel 2, más ropa especial, accesos controlados y flujo adicional de aire. En este tipo de laboratorios, el equipo de seguridad que se utiliza son cámaras de seguridad biológicas más otros medios de contaminación primaria.
Esto debido a que el material que se usa en este tipo de laboratorios y los análisis que se realizan ya son hongos, enfermedades o virus que pueden llegar a ser dañinos si es que no se utiliza el material correcto. Y por último tenemos lo que son de contención máxima, que sería el nivel 4, donde son laboratorios de unidades de patógenos peligrosos. Como se dice, son peligrosos para el exterior. Acá se hacen prácticas de nivel 3, más cámara de entrada de cierre hermético, salida de duchas y alimentación especial de residuos. El equipo de seguridad para este tipo de laboratorios deben ser cámaras de seguridad biológicas de clase 3 o trajes personalizados, cámaras de seguridad biológicas de clase 2, más autoclave de doble puerta y aire filtrado. Este tipo de laboratorios ya trabaja con productos o con virus, hongos, enfermedades que sí son peligrosos. Peligrosos para las personas que trabajan en el interior, pero más peligrosos para las personas, animales o medio ambiente que se encuentran en el exterior de tales laboratorios. Podemos unir el nivel de bioseguridad 1 y 2, ya que nos representan gran daño para la sociedad. En este tipo de laboratorios, como se puede observar, se recomienda usar guantes, barbijo, protector para los cabellos. Bueno, la ropa que se utiliza o que se exige en estos laboratorios es una bata o puede ser de tela o una sintética. Los análisis, obviamente, al igual que en todo laboratorio, deben estar muy bien realizados, pero estos no son dañinos, no son análisis que vayan a ser muy dañinos, no son análisis que si es que por algún motivo salen del laboratorio vayan a causar un desastre, un impacto grande. En el caso de nivel de bioseguridad 3, como se puede observar, la ropa contiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque se trata de cubrir todo el cuerpo humano, o la mayor parte, como se observa, aún se cuenta con guantes y se recomienda barbijo, de preferencia máscaras, para evitar olfatear o que algún insumo pueda dañar la vista. Como se comentó en la primera diapositiva, en este tipo de laboratorios ya se cuenta con duchas y con posibles aerosoles para evitar o mantener más limpio el lugar. Y por último tenemos el nivel de bioseguridad 4. En este tipo de laboratorios ya se hace análisis que se consideran peligrosos. Por tanto, la vestimenta que usan los investigadores ya es más especial, como se puede observar en las imágenes. Ellos cuentan con un oxígeno que entra a su traje y es la única fuente de oxígeno que tienen, ya que por otros motivos el oxígeno de estos lugares ya es desinfectado o puede estar contaminado. Entonces, no se puede exponer a las personas a tales daños porque, como se mencionó, son patógenos peligrosos. Podrían causar daños en la persona y si la persona llega al exterior podrían causar daños a las personas del exterior. Por tanto, se trata de tener mayor seguridad. Algo que es resaltante es que en este tipo de laboratorios se cuenta con puertas que tienen claves de acceso y de salida. Entonces, personas comunes que no tengan conocimiento no pueden entrar a estos laboratorios. Simplemente las personas que trabajan, las personas que conocen de los laboratorios, de la existencia de esos lugares. Si se puede observar, no se trata, se intenta evitar el contacto cuerpo a cuerpo, por tanto se utiliza
lugares que ya estén desinfectados, pero aún así se recomienda tener mucho cuidado porque si son patógenos, virus, enfermedades nuevas, no se sabe y no se conoce cómo se podría enfrentar y no se conoce el daño que estos podrían causar. Y bueno, esto sería todo acerca de los niveles de bioseguridad que se encuentran en los laboratorios. Bueno, gracias. Bien, perfecto. Voy a comenzar explicándoles lo que son los grupos de riesgo. Bien, en esta ocasión existen 4 grupos de riesgo. Bien, el grupo de riesgo 1, en este grupo son aquellos microorganismos y bacterias, hongos o virus que están presentes en nuestro entorno, pero no afectan ni a animales ni a personas. Bien. Dentro del grupo 2 tenemos también lo que son bacterias, hongos y virus, eh, pero que estas enfermedades pueden causar tanto humanos como animales. En circunstancias normales no tienen riesgos, que quiere decir que no les afectan en gran medida. Los que son de grupo de riesgo 3 son agentes patógenos, ya que son enfermedades un poco más serias, más fuertes, que afectan tanto a personas como a animales. Bien, estos también pueden ser bacterias, hongos o virus o parásitos. Y entre los más peligrosos, en el cual es el grupo de riesgo 4, donde están los agentes patógenos más fuertes, o que incluso pueden llegar a matar a la persona, al individuo o a algún animal, ¿no? Y más adelante les voy a mencionar algunas de estas enfermedades o estos virus que son mortales para las personas. Bien, lo que tenemos en el grupo de riesgo, tenemos grupos de riesgo 1, 2, 3 y 4. Cada uno tiene su nivel de bioseguridad. Bien, dentro de lo que son el grupo 1 tiene su nivel de seguridad BSL1. Bien, lo que es dentro de estas enfermedades o bacterias tenemos a lo que es el Bacillus subtilis, ya que es, como les había mencionado, no son bacterias que atentan contra tu salud. En el grupo 2 tenemos dentro de los virus al coronaviridae, bien, que tampoco atenta contra tu salud a gran medida, ¿vale? Y dentro de los grupos 3 es donde ya tenemos enfermedades más fuertes y que si no son atendidas pueden atentar contra tu salud, incluso estas pueden llevarte a la muerte. Bien, dentro de las más conocidas tenemos lo que es el virus de la fiebre amarilla, que es más conocida por la picadura del mosquito, ¿verdad? Y lo que son de grupo de riesgo 4, que son las más peligrosas, las que sí pueden llevarte a la muerte. De estas, si no te das cuenta, si no tienes en cuenta los síntomas que tienes, prácticamente vas a llegar a fallecer, a morir. Bien, eh, entre las más conocidas está la peste negra, el virus del ébola, virus de la viruela y el coronavirus, que recientemente ha pasado, ¿no? Recientemente estamos saliendo de la pandemia de lo que es el coronavirus o el COVID-19. Bien, yo voy a platicarles un poco sobre lo que es la peste negra. Bien, esta peste se originó en el año 1347 hasta el año 1341. Las muertes que alcanzó llegan a ser a más de 200 millones de personas dentro de lo que serían los continentes o países de Euroasia, no el norte de África, y alcanzó el punto máximo en Europa, ¿no? Llegando a tener, acumulando 200 millones de personas fallecidas por esta enfermedad. Es la enfermedad más grande a nivel mundial, ¿vale? Vale, si es la más enorme, no hay ninguna que haya matado a tantas personas como esta enfermedad. Bien, a través de cómo contraes esta enfermedad o cómo se transmite, pues la transmisión de esta enfermedad es a través de la picadura de pulgas que están infectadas. Y dónde se pueden encontrar esas pulgas o quiénes las llevan, pues comúnmente estas pulgas van sobre las ratas, ¿no? Y estas ratas caben en cualquier lugar y tienen estas pulgas, las llevan y posterior a esta puedes infectarte, ¿no?
Bien, los síntomas están en fiebres, escalofríos, dolores de cabeza, dolor del cuerpo, debilidad, vómitos y náuseas. Vale decir que a través de los estornudos o toses, esta enfermedad podía propagarse, ¿vale? Toses fuertes, tos con sangre también podías tener y estas enfermedades podrían propagarse. Y de ahí viene, ¿no? Lo que es el traje de la peste, lo llaman, donde se puede visualizar acá en la derecha, un trajecito con una mascarilla, en lo que hoy nosotros lo diríamos el barbijo, ¿no? Pero en sus tiempos eso era el barbijo, lo que ayudaba a que las personas no se contagien de esta enfermedad. Bien, entre los antibióticos o medicinas que se utilizan para sanar a las personas, serían lo que es el antibiótico de la estreptomicina, la gentamicina y lo que es la doxiciclina, ¿vale? Bien, lo que es el segundo punto, lo que es el virus de la ébola. Bien, tiene su origen en 1976, llegando a matar a cerca de 4.000 personas en esa época y no se llegó a ver hasta el año 2014, ya donde se volvió a encontrar este virus y este virus es fatal. Les voy a comentar por qué. La transmisión de esto se da entre animales y humanos. Su origen es por la mordedura de murciélago, tener contacto eh, cercano a este. Vale decir que este murciélago se alimenta de gorilas, monos, chimpancés, ciervos, venados, cuervoespines u otros animales y a través de esto los contagia con lo que es la ébola. Pero no quiere decir que el murciélago va directamente y muerde a una persona y esta persona ya está infectada. ¿Cómo se contagia una persona de lo que es el virus del ébola? Se contagia a través de lo que es el consumo de carne de estos animales infectados. No importa si la carne está cocida o deshidratada. Si la persona lo consume, esta persona automáticamente ya está infectada, para lo cual tiene que tener mucho cuidado con esta enfermedad. ¿No ve? No es recomendable cazar animales de los montes o de lugares alejados porque estos animales contraen enfermedades. Bien, dentro de los síntomas tenemos lo que son la fiebre, el cansancio, dolores musculares o articulares, dolores de cabeza, dolores de garganta, seguido de vómitos, ¿ya? Diarrea, erupciones cutáneas o a través de la piel, ¿verdad? Hemorragias externas e internas, ¿vale? Como vemos en la imagen, el sangrado puede darse ya sea por la nariz o por los ojos o incluso por la piel, ¿vale? Esos son erupciones, ¿ya? Erupciones con sangre. También tenemos lo que son los vómitos, sobre todo estos vómitos son con sangre. Ya hay que tener mucho cuidado. Diarrea, en algunas ocasiones las diarreas pueden ser con sangre también. Ya la fiebre en esta etapa de la ébola es muy fuerte. Ya del 50 al 90% de las personas que contraen ébola están infectadas y del 50 al 90% casi mueren. Está dentro de ese margen o dentro de ese porcentaje que es casi seguro su muerte, ¿ya? Esta enfermedad hay que tratarla lo más pronto posible, ¿ya? ¿Cómo se sabe que tengo esta enfermedad? Enseguida les voy a comentar. Lo importante, los síntomas se dan desde el día 2 hasta el día 21. Vale decir que no, ni bien consumes esa carne o ni bien tienes contacto con otra persona que tiene ébola, estos síntomas ya se van a presentar dentro de este lapso de días, ¿ya? ¿Cómo una persona puede contagiar a otra persona el virus del ébola? ¿Vale? Ya, los contagios se dan una vez ya desarrollados los síntomas. Una vez tú ya tienes estos síntomas y tienes contacto con otra persona, vas a contagiar a la otra persona, o si tienes tu contacto con una persona contagiada con ébola, vas a contraer o contagiarte de ébola. ¿Ya? Bien, ¿cómo? A través de actos sexuales puedes contraer el ébola, a través de lo que es el contagio de salivas, posiblemente algún beso con alguna de tu pareja que traiga ébola te puede contagiar a vos y ambos ya tienen ébola.
también a través del contacto con la sangre, con animales muertos. Si tú ves un animal muerto y lo tocas y este contiene ébola, automáticamente tú ya estás contagiado, para lo cual no tienes que tocar animales muertos, ya tienes que cuidarte tú mismo, tienes que mantener un rango de distancia para no contagiarte. Bien, como les había mencionado, el año 2014-2015 se ha vuelto a presentar la enfermedad del ébola. Para ese entonces solamente existía un tratamiento para prevenir los síntomas y pues estar mucho mejor. Bien, a partir del año 2019 salió la primera vacuna autorizada, que quiere decir la primera dosis contra el ébola. ¿Para qué? Para eliminar este virus de tu cuerpo y tú sigas viviticoleando. Bien, desde el año 2020 salió y se autorizó la segunda dosis. Bien, la primera dosis, Sabdeno, está para toda aquella persona que contraiga ébola. La segunda dosis, la que es en Babea, está autorizada de igual manera, pero esta se tiene que poner o vacunar a la persona después de los 8 semanas de haberse hecho vacunar con la primera dosis. Esta segunda dosis es más recomendada para doctores, enfermeras o personas que están en el área de ébola o están trabajando en esa área. ¿Para qué? Para reforzar las defensas contra esta enfermedad y así no las contraigan. Bien, lo que es también la enfermedad del COVID-19, que se originó en el año 2019, es una enfermedad muy contagiosa, no tan peligrosa como, o no tan o no tuvo tantos fallecidos como la peste negra, pero cabe recalcar que en los años anteriores, de 1347 a 1351, no se contaba con la tecnología, ni los requerimientos, ni la indumentaria, ni el conocimiento necesario para dar frente a esa enfermedad. Ya en la actualidad, años 2019, 20, 21, 22 y 23, ya se contaba con un equipo ya más sofisticado, con herramientas necesarias, con el conocimiento necesario. Se estima que de no haber tenido todo este conocimiento o herramientas, indumentaria y demás, la pandemia del coronavirus podría haber alcanzado o incluso haber superado a lo que es la peste negra, ¿no? Pero debido a la diferencia de años y de conocimiento, pues más bien, gracias a Dios, se logró parar lo que es la enfermedad del COVID-19. Buenas tardes, soy la estudiante Ivette Katia Pozo Camacho. En esta ocasión les voy a explicar cómo hacer un protocolo de bioseguridad. Primeramente, el 4 de marzo del 2021, mediante una resolución ministerial número 186-21, se resolvió aprobar el reglamento de elaboración y presentación de protocolos de bioseguridad, el cual es aplicable para todas las empresas, establecimiento laboral e instituciones del sector privado y público. Este reglamento tiene como objetivo regularizar las obligaciones de elaboración y presentación de protocolos de bioseguridad en específico. Para realizar un protocolo de bioseguridad debe tener las siguientes características. Primero, deberán ser elaboradas por un profesional o técnico habilitado en Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene. También debe contar con una seguridad ocupacional y medicina de trabajo. Otra de las características son que los protocolos deberán ser elaborados acorde a sus características propios en el marco de los protocolos de bioseguridad. El registro se realizará a través de la plataforma web institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante el formulario digital de registro de protocolos de bioseguridad. Estos protocolos deberán ser elaborados acorde a sus características propias en el marco de los protocolos de bioseguridad.
las empresas, tanto instituciones que cuenten con sucursales o reparticiones a nivel local o en el interior del país, tienen la obligación de presentar el protocolo de bioseguridad específico para cada una de sus áreas. El registro civil tendrá calidad de declaración jurada y estarán sujetos a la fiscalización por parte del Ministerio. Ya, por motivo de la pandemia del COVID-19, se han elaborado protocolos de bioseguridad en varias áreas para asegurar la protección de trabajadores, clientes, pacientes, médicos, odontólogos, higienistas, auxiliares y personal de administración y también de recepción de las empresas. Como por ejemplo, tenemos un protocolo de bioseguridad de un caso de una clínica dental. Como primero tenemos la higiene de manos, lavarse bien las manos con agua y jabón mínimo 40 segundos, proceder a la desinfección con solución o gel hidroalcohólico. Como segundo tenemos la bata de protección que debe cubrir desde el cuello hasta las rodillas. Y también las muñecas, el antebrazo y los brazos. También tenemos las mascarillas FFP2 que deben estar correctamente colocadas a nivel de la nariz y también ajustadas en el mentón. También tenemos la comprobación de ajuste, comprobar que la mascarilla esté bien sellada. También tenemos la protección ocular, ajustar bien las gafas o viseras. También tenemos el gorro quirúrgico, que es el cual tiene que estar bien recogido el cabello. También tenemos los guantes de látex. Y en el caso de una clínica dental, todos los miembros del equipo y recepción deben estar correctamente equipados para garantizar la seguridad de sus mismos compañeros, de sus pacientes, de sus clínicas dentales. Ya, tenemos el caso de la clínica de cómo debe organizarse el material y equipo del gabinete dental. Los suelos tienen que estar completamente limpios para no contaminarnos. Las superficies de encimera, cajones, puertas, grifos, pica, etc. deben estar completamente limpios, como también el sillón, las mangueras, equipos, etc. También tenemos que cubrir los equipos que puedan dañarse con el uso de desinfectantes. El paciente debe realizar un enjuague durante 1 minuto antes de comenzar a ser inspeccionado o tratado. También realizamos una planificación previa del tratamiento de equipo y material necesario. El gabinete dental solo muestra lo necesario para la realización correcta del tratamiento. No se procede a la apertura de cierres, cajones con guantes contaminados. En estas salas se atenderán a pacientes en intervalos de menos de 3 horas. El aire acondicionado debe estar apagado y las puertas también deben estar cerradas. El protocolo de desinfección de un uniforme. Tras el uso del uniforme se introduce una bolsa cerrada. Se realiza el lavado de estas prendas a más de 60 grados. También se realiza la desinfección del calzado con spray tipo instrumento. Eso sería todo. Muy bien. Prosiguiendo a la brillante disertación que brindaron mis compañeros,
Quiero brindar un cordial saludo al estimado ingeniero y asimismo al capitán. Mi nombre es Dubeisa Mejía Hervas. A continuación, debemos de hablar de algo muy relevante, como ser los protocolos específicos adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social para los diferentes sectores económicos y productivos. Y es necesario en este apartado poder tocar lo siguiente. La resolución ministerial 229/20, donde en el artículo 8 de protocolos de bioseguridad nos hace hincapié a lo siguiente. Primero, que mediante normativa vigente serán aprobados los protocolos modelos de bioseguridad, formulando líneas generales de prevención y contención del COVID-19 para el desarrollo de las actividades de todas las empresas, establecimientos laborales, entidades, ya sean públicos o sean privados, que persigan o no fines de lucro. A partir de la determinación e implementación de la cuarentena dinámica, según el nivel de riesgo determinado por la autoridad competente en el departamento o bien municipio. Asimismo, debemos hablar sobre el segundo apartado, que indica que el mismo menciona que las empresas, establecimientos laborales e instituciones del sector privado y las entidades del sector público deben implementar el protocolo específico de la bioseguridad acorde a sus características propias en el marco de los protocolos, modelos de bioseguridad, la Ley General de Higiene, asimismo, la seguridad ocupacional y bienestar, enmarcados en la 16.698 del 2 de agosto de 1972, en el artículo 38 y 39 y toda la normativa vigente. Es importante mencionar como tercer punto que el protocolo específico de bioseguridad deberá ser remitido al correo electrónico institucional dgthso@mintrabajo.gov.bo, debiendo adjuntar en formato PDF toda la documentación respectiva. Pasando a la siguiente diapositiva, asimismo, debemos hablar como un punto importante sobre la resolución biministerial 02/20, que resuelve lo siguiente. En el artículo primero, se tiene a bien aprobar los protocolos de bioseguridad elaborados por el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que en el anexo forman parte íntegramente de la presente resolución biministerial, cuyo detalle es el siguiente. Inciso A, que en el protocolo de bioseguridad frente al COVID-19, específicamente para el sector de construcción. Inciso B, un protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para aquellas industrias de alimentos, bebidas, restaurantes, cafés y empresas de reparto o entregas, bien conocidos hoy en día como deliveries. En el inciso C nos hace mención del protocolo de bioseguridad frente al COVID-19 para aquellas instituciones públicas. Inciso D, el protocolo de bioseguridad que hace referencia para aquellos lugares o centros de trabajo del sector industrial, específicamente manufacturero. En el inciso E nos habla de protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 para el sector avícola, ganadero, es decir, de carnes de res, cerdo y cordero, así también la de piscicultor y de pescaderías. En el inciso F nos habla de protocolos de bioseguridad frente al COVID-19 para entidades financieras, es decir, bancos, cooperativas de ahorro y créditos y otras que están enmarcadas en este sector. Asimismo, se hace referencia a la mencionada resolución, que es de aplicación obligatoria y bajo supervisión de ministerios suscribientes mediante el desarrollo de actividades en el marco de sus competencias para efectuar la correcta verificación y el correcto cumplimiento mediante controles de estos mismos protocolos. Asimismo,
También es de vital importancia hablar de lo que es el requerimiento del sector público en el Ministerio de Trabajo, aquellas entidades sola, ganaderas, piscicultoras, pescadería, industria alimentaria y también el sector manufacturero, donde nos habla de establecer lineamientos para la protección de la seguridad y la salud de los servicios públicos y usuarios por parte de un profesional debidamente especializado, con experiencias en el área de salud y también en el área de seguridad ocupacional y medicina de trabajo. Asimismo, tenemos que mencionar que se debe implementar protocolos de seguridad para el manejo del estrés, para factores psicosociales, así también la salud mental, que es de vital importancia en los trabajadores, de acuerdo a disposiciones por la entidad competente durante la pandemia. Como también nos hace mención que se debe difundir en el presente protocolo y capacitar los temas relacionados con el COVID-19, utilizando medios virtuales como ser WhatsApp, carteleras y material impreso en coordinación con la unidad de comunicación social. Asimismo, debe realizar la compra de los EPP o conocidos como los equipos de protección personal de bioseguridad para la dotación mientras dure la emergencia sanitaria, según las disposiciones legales y vigentes que están establecidas en la norma técnica y procedimientos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y futuras pandemias que también pueden estar presentes en el diario vivir del Ministerio, obviamente, de Salud. Así también se debe realizar la compra de insumos y equipos de bioseguridad, como ser los pediluvios o alfombras de desinfección de calzados y alfombras secas. Asimismo, debe haber soluciones de alcohol que no sean menores al 70% y mejor si son mayores, como también soluciones jabonosas, soluciones de desinfectantes orgánicos. También se hace mención del hipoclorito de sodio y o productos en base de amonio cuaternario, con el fin de que permitan prevenir el contagio del COVID-19 para todo el personal. Así también se habla de que se debe establecer protocolos de manejo de transporte y almacenamiento sobre el uso correcto y seguro de insumos de bioseguridad, como ser hipoclorito de sodio y desinfectantes en base a amonio cuaternario, que se utilizan con frecuencia para desinfectar ambientes contra el COVID-19, información sobre sus riesgos y niveles de exposición. Una vez interiorizado este tema, debemos hablar sobre el artículo y mencionar la parte de lo que es el Comité de Bioseguridad, respondiendo a las preguntas de la diapositiva. Se debe conformar un equipo multidisciplinario cuya función principal es la de velar la implementación del presente protocolo y de los protocolos instructivos internos. El mismo debe estar representado por los servidores públicos y las diferentes áreas. Se recomienda que tengan conocimientos técnicos en seguridad y salud. Asimismo, nos habla de las responsabilidades. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Pues en esta podemos mencionar que entre las principales responsabilidades está la de gestionar la aplicación de procedimientos, asimismo que estos procedimientos de bioseguridad deban proteger la salud de los funcionarios públicos y los usuarios, con el fin de ¿qué? De preservar la continuidad de las actividades. Como otro punto importante, se debe realizar el control y la medición del cumplimiento diario del presente protocolo. Asimismo, se tiene que difundir y capacitar en temas relacionados con el COVID-19 y el presente protocolo. Como también, y no menos importante, se debe implementar acciones y establecer lineamientos en base a nuevas disposiciones normativas y reglamentarias que se establezcan según la evolución de la pandemia y el nivel de riesgo, que puede ser alto, medio o moderado. En la cuarentena dinámica
en que se encuentra cada departamento y o municipio, de acuerdo a los informes emitidos por los municipios o gobernaciones. Ahora bien, finalmente quiero concluir con los más sinceros agradecimientos a nombre de mi grupo, al ingeniero Mérida y los capitanes por el arduo labor que desempeñan y las enseñanzas que nos transmiten. Muchas gracias.